Vamos entonces a darle paso a Álvaro Zuluaga, tan esperada su charla y su momento, porque precisamente de todo lo que hablaba ahorita Juan Sebastián, pues lo vamos a entender muchísimo más. Dimos un abrebocas en el video, pero con Álvaro vamos a entender lo que ha sido la evolución y el progreso de nuestra ciudad. Por supuesto, conocerán algunos pormenores de este civismo pereirano que nos ha hecho grandes a través de la historia. Álvaro Zuluaga Ramírez es escritor, columnista, fundador de la Academia Pereirana de Historia y, por supuesto, el presidente del Parnaso Literario del Eje Cafetero. Álvaro, bienvenido y un fuerte aplauso, por favor, para Álvaro. Muchas gracias. Lo pasas con esto, apenas vayas hablando. Bueno, 11 de la mañana ya. Primero, qué bueno ver tantas caras conocidas. Ya en alguna oportunidad le había mencionado a los compañeros que iba a ser sorprendente la respuesta, y es que eso es lo que somos pereiranos. Y este recibo que dieron a la convocatoria es de pereiranos. No creo que haya nada que extrañar de una conducta que ha sido ancestral. Ya entrar en profundidad con ese tema. Menuda tarea nos dejan Carlos Enrique, Tatiana y David, porque después de este paso tenemos que hacer la propuesta. ¿Cuál es la propuesta que le vamos a hacer a la administración pública para emprender un programa de cultura ciudadana? Y obviamente Carlos Enrique, desde su perspectiva educativa, Tatiana sobre la convivencia pacífica y David sobre el amoblamiento digno de la comunidad, pues me parece que hace muy extenso el tema, pero bueno, ya con Carlos y con Josué y con Quique tendremos ocasión de elaborar pues, un proyecto más aterrizado. Pero hay algo que yo quiero dejar en claro. Pereira es una ciudad muy distinta al resto del país. Es una ciudad completamente atípica en temas de cultura. Pereira, por unos accidentes geográficos y étnicos, es una ciudad de inmigrantes. Aquí se asentaron las comunidades, primero los quimbayas, que no eran oriundos de aquí, después fueron los caucanos, después los antioqueños, después vinieron las migraciones, y eso fue generando una cultura completamente distinta al resto del, repito, el resto del país. Y comenzó a generarse un respeto por el bien común, por el patrimonio colectivo, y una gratitud de esos inmigrantes. Yo recuerdo unas palabras de don Alfonso Jaramillo Gutiérrez, que decía que es uno de los iniciadores de las banderas cívicas en Pereira. Decía, es que yo no estoy retribuyendo nada, yo lo que estoy es agradeciendo lo que me ha dado la ciudad. Y eso es la conducta de todos nuestros antecesores. Pero el civismo no es filantropía, eso lo tenemos que dejar muy en claro. El civismo es conducta ciudadana, sentido de pertenencia. Los señores, si bien eran generosos en invertir en los proyectos, era buscando que los proyectos enriquecieran la ciudad. Si la ciudad mejoraba, sus negocios mejoraban. Ellos no tenían el afán filantrópico. El aeropuerto no lo hicieron para tomarse fotos saliendo para San Andrés. El aeropuerto lo hicieron porque era el momento oportuno de la ciudad de conectarse con unas nuevas formas de comunicación. Pero ese espíritu viene, unos hablan de la Villa Olímpica, otros hablan del Hospital San Jorge, del aeropuerto, bueno, y lo mencionaré todos, pero viene curiosamente desde el principio de la aldea. Cuando el padre Cañarte en el 1863 dio la misa, se la dio a unos inmigrantes, esto eran tierras baldías, inmigrantes que recibieron los beneficios del Estado, ya lo explicaré en un momentico, y esos habitantes comenzaron a pensar de manera colectiva y no de manera particular. Siempre estaba el objetivo
común por encima del objetivo particular. Esta foto está el Banco del Quindío de 1898, aparece en el local Julio Castro e hijos. Voy a hacer un poquito de historia. Antes de la independencia, las tierras las adjudicaba el rey mediante un término que se llamaba realengus, que era la adjudicación de tierras. Después de la independencia, el vicepresidente Santander entró a las concesiones y entregaban unas tierras en concesión para desarrollar unos terrenos que estaban inutilizados. Recordemos que la República quedó completamente arruinada después del proceso independentista, pero esas concesiones comenzaron a enriquecer a unos particulares y no se volvieron de beneficio colectivo. Entonces, en 1858, el gobierno nacional formuló y dictó la ley de baldíos. Todo aquel que escapote una cuadra puede escriturarse la cuadra. Y comenzaban a aparecer los colonos, que eran los que venían descapotando tierras y recogían y se hacían escriturar sus predios. Pero esos no tenían plata para sembrar, no tenían con qué comprar la semilla, ni con qué comprar el abono, ni con qué. En Pereira, como todos eran beneficiarios de la ley de baldíos, el Estado le dio 12.000 hectáreas a la administración municipal para que la repartiera entre los habitantes. Se juntaron los señores, estoy hablando de Lorenzo Jaramillo, los tres hermanos Marulanda, Valeriano, Francisco y Juan María, Luis Jaramillo Luker, los señores de capacidad económica, don Julio Castro y sus hijos, y crearon el Banco del Quindío. Sí, me van a decir, pero un negocio, sí, claro que era un negocio, pero un negocio que lo estaban montando para atender una necesidad del pueblo. Aquí no había casas crediticias que le permitieran a los colonos que estaban llegando tener recursos para producir y después pagarle a la entidad crediticia. Esa fue la primera gesta cívica que se dio en Pereira. Después después de 1906, que fue el terremoto que tumbó la capilla, la original, donde estaba la antigua Cartago, se sentaron todos los pereiranos, además con horario. Después de las 3 de la tarde, todos los pereiranos tendrán que estar y hacer una cadena desde el río Tun, pasando piedras, hasta llegar a la catedral, para hacer una iglesia. Estoy hablando en 1906, donde cupieran 10.000 habitantes. Era una iglesia donde pretendía que cupiera toda la población del pueblo. Esa era la visión de esos señores. Hicieron la iglesia, todas las piedras de la cimentación, lástima que no nos acompaña Amparo hoy aquí, todas las piedras de la cimentación son del río Tun. Y eso lo han replicado en otros convites. Pero esa fue la segunda manifestación colectiva del civismo pereirano. Quiero mencionar que cuando inauguraron la iglesia, Valentín de Asa donó el altar. Desafortunadamente, con el tiempo, pues el Comején y la Polilla se lo llevaron. Pero el altar era una talla quiteña, hecho en Quito, obviamente, costosísimo. Y eso fue donación. El amoblamiento de la iglesia fue donación de todos los habitantes de la ciudad. Siempre estaba el interés colectivo por encima del. Este es el primer cementerio, donación del general de Asa. Y procuro no mencionar mucho los nombres, pero a veces sirven de referencia. El primer cementerio era en la Cuarta, donde quedaba un parque que se llama Gaitán, al frente de la policía. Cementerio que permaneció muchos años ahí, hasta que hicieron el hospital al frente, y ya les pareció de mal gusto que al frente del hospital quedara el cementerio, pues hubo que buscar una forma de sacarlo, pero fue donación de la ciudadanía. No hubo en todos estos casos que he puesto, no hay ninguna intervención del dinero público, del Estado, mejor dicho. Eso, Pereira se fue acostumbrando a través de su historia a ir resolviendo sus propios problemas. Y vamos a ver hasta dónde llegó.
Otra donación del general de Asa, pero con muchos otros peregrinos, fue el primer hospital. Esta casa aquí, la foto que tienen ustedes a la izquierda, es la casa que quedaba en la calle 24 en carreras cuarta y quinta, cuarta bis y quinta. Creo que hay unas casas de la Policía Nacional hoy en día. Eso fue una donación y no hubo participación de dineros oficiales. Obviamente estaban respondiendo a unas necesidades que ya estaban creando. Lo mismo que hicieron con el Banco del Quindío, que era resolver un problema de la comunidad, igual lo estaban haciendo con estas donaciones. Después vinieron pues ya las gestas cívicas el hospital que conocemos ahora, el Reinado de la Caridad, que no era un banal reinado de belleza, sino que era a la candidata que más recursos consiguiera. Aleida, por aquí estaba Juan, Aleida pues recogió, pero una cifra muy parecida a la que recogió Luis Sierra, y con esa plata se inició la construcción del hospital. Un hospital de 3 manzanas, y esto era en 1945, cuando se inició el proyecto. Recuerdo que el profesor Antanas Mocus, en alguna vuelta que le di a la ciudad, mostrando la ciudad, me preguntó ¿y cuándo lo hicieron? Y le conté y me dijo, y en esa fecha necesitaron un hospital de 3 manzanas, y le dije, lo que pasa es que aquí pensaban para adelante. Aquí todo lo hacían pensando qué es lo que viene, qué es la necesidad que vamos a, no la que tenemos ahora, sino cuál es la que vamos a tener más adelante. Y efectivamente hicieron un hospital que todavía hoy en día está atendiendo a la comunidad. La población estimada que los diseñadores utilizaron fuera de las... se había implantado en Pereira la cultura cafetera, y llegaban los recolectores, y eran unas poblaciones muy altas que venían solamente a recoger la cosecha, pero había que atenderlos con salud y con todas las necesidades. Y esa población, ese número de habitantes fueron los que consideraron los constructores para hacer el hospital. ¿Viste? Ahí está una foto. Esta es una foto un poco vieja, pero sí muestra. Ahí están las 3 manzanas. Un hospital completamente desproporcionado para una aldea de ese tamaño en ese momento. Hoy en día, obviamente, ya nos quedó pequeño. Bueno, el lago Uribe. A raíz de la llegada del tren en 1921, Pereira tuvo un cambio en su personalidad impresionante. Primero se conectó con el mundo, ya tenía puerto cómo llegar a Buenaventura, tenía cómo comerciar, ya el café era moneda corriente, y el tren comenzó a darle otra visión. Ya las contabilidades de los señores, que la señora me debe tanto, me ha abonado tanto, el saldo tanto, no, ya eran cartas de crédito, garantías bancarias, bueno, todo lo que era el comercio internacional exigía, y eso comenzó a cambiar la mentalidad del pereirano y comenzó a pensar en otros términos. En 1922 Manizales se quemó. El primer incendio de Manizales fue en el 22, el segundo fue en el 25, que fue el arrasador, lo que acabó con Manizales, y después uno del 26. Pero desde el 25 creó el pánico en Pereira. Es la segunda vez que se quema Manizales y ahora ahí se quemó todo. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, hay que hacer algo para apagar incendios. Hagamos un lago. Hicieron el lago Uribe. Y el lago Uribe era un reservorio de agua. Eso no estaba diseñado ni para recreación, ni para natación, ni para adorno. Era el agua que estaba guardando Pereira para que cuando pasara lo de Manizales tuviéramos donde acudir. Y pusieron el cuerpo de bomberos al frente del reservorio de agua. Y ahí quedaron los bomberos, que yo recuerde casi toda mi vida, pues hasta finales de los años del siglo XX. De resto, ya pues tiene su sede nueva. Y eso no lo hizo la administración pública, eso lo hicieron los pereiranos. Obviamente tenían unos mecanismos, estaba la Sociedad de Mejoras Públicas, que fue una entidad, ahora que les decía que con la llegada del tren se cambió
el comportamiento y la personalidad comercial de los pereiranos, crearon entidades como esas. Primero crearon ya bancos comerciales, crearon entidades como la Gota de Leche, que era de caridad, la Sociedad de Mejoras Públicas, que era la forma de que el sector privado podía intervenir en la construcción del amoramiento de la ciudad. Casi todos los parques fueron hechos por la Sociedad de Mejoras Públicas. Bueno, se crearon los clubes sociales, ya no había que hacer los negocios en cafés, era de poca seriedad sentar a un señor, entonces se inventaron unos clubes. El primero era misógino, era solamente para hombres, que era el Club Colombia, en la 19, en la 20 con séptima, donde después fue la primera sede del Club Rialto. La primera es donde queda el Banco Ganadero, el Banco de Caldas, perdón. Después la pasaron a la casa de Julio Castro, que la vendió, que fue la segunda sede del Rialto, y después ya la 17, que fue la tercera. Ese club surge de la necesidad de un sitio donde hacer negocios. Más que después las señoras un poquito ofendidas, que no las dejaban entrar al club, entonces exigieron que no fuera misógino, que permitiera la entrada de las familias, y le cambiaron el nombre de Colombia a Rialto y ya se volvió pues un club social. Pero todas esas necesidades surgen a raíz de la llegada del ferrocarril, y la respuesta es este tipo de cosas. La Sociedad de Mejoras Públicas decidió que antes de que les pasara un accidente como el de Manizales, ellos salieron corriendo. Primero fue recreacional, ahí está la foto con unas canoas, y ahora pues ya lo desocuparon, parece que no tiene ninguna, o ya no le tenemos a los incendios, no sé qué es lo que pasó ahí. Estas son unas fotos bien particulares. En la foto de la izquierda, esa casa de un piso con un techo y una ventanita, esa era la estación del ferrocarril, la primera estación del ferrocarril. Y al frente quedaba la plaza de ferias, donde está la multitud que estaban esperando que llegara el tren. Esa foto es del 21, del 8 de julio de 1921. Ahí está todo el pueblo esperando que llegara la máquina, que era como le decían al tren, que llegara la máquina. Eso era la plaza de ferias. No. Por acá es la 30 de agosto, aquí es la estación, esta ya es la segunda, y esta es la plaza de ferias, hoy Parque Olaya. Hoy es el Parque Olaya, y es que para allá voy. Obviamente Pereira, pues llegó el tren y eso cambió pues algunas conductas o comportamientos culturales, y cómo vamos a recibir a los visitantes con una plaza de ferias al frente, un chiquero ahí al frente de la estación. Hicieron el Parque Olaya, la Sociedad de Mejoras Públicas, bueno, con la ayuda de muchas entidades, construyeron el Parque Olaya Herrera, solucionando el sector privado las obligaciones que debería ser del sector público. Ahí está la segunda estación del ferrocarril, pero el ferrocarril no tiene nada que ver con el civismo pereirano. Ese es un proyecto de la Gobernación de Caldas que llegó primero a Pereira, pero no es atribuible. Tiene la presentación del Parque Olaya, va a regañar el padre Nelson, pero las tres manzanas del Parque Olaya originales ya está intervenido. Una de las manzanas, en una de ellas se construyó la gobernación de Risaralda, pero esa es la foto original de 1938. Si ustedes se fijan, tienen todos el compás y la escuadra, que son los símbolos de la masonería. ¿Por qué? Porque el presidente Olaya era masón, y él, cuando vino a Pereira a recoger plata para la guerra con el Perú, le dijeron que se ayudaba a hacer el parque, dijo que sí, pero que lo tenía que hacer masónico. Y el doctor Carlos Dreos, que fue el diseñador, obviamente adoptó todos los títulos y quedó el primer parque masónico de Latinoamérica. Bueno, aquí
que viene y lo apunta y como a censurarme. Voy a señalar el compás para que lo conozcan. Actualmente el inicio, bueno, voy a señalarlo allí, tú vas diciendo cuál. Señalar el compás, el inicio del compás está oculto en este momento en unas escalitas que hay en la 21 de la 12 hacia el parque. Este es el inicio, las escalitas. El compás se abre. Después está el transportador. El transportador es el redondo, que es donde está el obelisco actualmente. Y las escuadras, ustedes las ven en los parquecitos que tenía como tal, ¿cierto? Esa es una obra de la masonería, ¿cierto? De la cual yo tengo a Álvaro como mi acólito. Sí. Cuando él señaló la primera estación, sí, allí se llamaba la estación, y al frente, hacia el lado de allá del parque Rafael Olaya Herrera, digan el nombre completo, y no digan el Parque El Lago, digan Parque Rafael Uribe Uribe, y no digan Bolívar desnudo, digan Monumento al Libertador Simón Bolívar, que así es como se llaman las cosas en Pereira, ¿cierto? Así de clarito. Como el nombre de Remigio, no es Remigio Antonio Cañarte, eso es paja. El nombre completo es Remis Anto Custodio José Joaquín Remigio Antonio Cañarte Figueroa. Creo que ya acaba. Me acaba el padre Nelson de otorgar una condecoración de la masonería. Primera vez que un sacerdote hace apología de una obra masónica, pero bueno, gracias padre. Compartiré con usted los reconocimientos de la orden. Bueno, ese parque tuvo el amoblamiento que ustedes ven. Aquí están las terrazas que mencionaba el padre, donde está ahora el obelisco con los restos de José Francisco Pereira. Era un aporte de toda la comunidad. Viene el famoso comité del aeropuerto Matecaña. El aeropuerto Matecaña fue liderado, repito, no era mi intención mencionar, pero Benjamín Ángel Maya fue pilar fundamental en 1945, fue inaugurado en el 47. El aeropuerto se hizo, como les conté, la catedral. La gente iba con carretillas y pisaba la tierra para que eso era lleno de montículos y la dejaron plana. Y mi abuela me contaba que eran toda la ciudad cargando piedra o ladrillo o lo que fuera, y eran las cadenas. Mi abuela me decía, vea, a este lado estaba la empleada del servicio de mi casa, y a este lado la señora el mayordomo, y eran todas las, sin distingos de estratos, colaborando. Cuando Pereira el departamento era Caldas y la capital Manizales, fue a la asamblea de Caldas a pedir que les ayudaran a construir un aeropuerto. Allá se burlaron de estos montañeros, no tienen un terminal de buses y ahora quieren un aeropuerto. Pues se dieron sentidos y a punta de empanada hicieron el aeropuerto y le cogieron 50 años de ventaja al comercio de Manizales. Esa era la respuesta pereirana a una eventualidad de esas. Ahí están los convites, todas estas fotos pertenecen a los convites. Ahí está la aterrizada del primer avión. Ese es el primer terminal aéreo que no nos tocó, por lo menos a mí no me tocó. Pero ese es el aeropuerto ya en el 47. Hay una columna de Benjamín Ángel Maya muy bonita hablando de eso. El Bolívar desnudo. Primero, que no conozco nada más que represente más el pensamiento pereirano que el Bolívar desnudo. El liberalismo pereirano, me refiero al liberalismo filosófico, no político. El liberalismo pereirano
es sorprendente. Yo no creo que ninguna ciudad a mediados del siglo pasado en el mundo hubiera pelotado el prócer de la patria en la plaza principal. Yo no veo a Napoleón en pelota en París, ni veo a Bismarck en pelota en Múnich. No, eso no lo hace sino una comunidad libre pensadora como era la pereirana. Y qué pena, padre, que siga haciendo apología de la masonería. Pero... bueno, sí, ahí está la mano. Rodrigo Arenas Betancourt, cuando venía a Pereira, se iba para el páramo a tomar trago y llegaba borracho. Miren ese Bolívar. Primero, que llegó con una manito quebrada. Aquí está. Sí, ahí está la manito. Y segundo, Rodrigo Arenas Betancourt dijo, es el caballo más mal hecho que yo he hecho. Si cae aquí, se quiebra las manos. Así lo explicó Rodrigo Arenas Betancourt. Si ese caballo que va en caída cae así, se quiebra sus manitos. Así lo dejó escrito. Claro que otra intervención suya, padre, y ya saboteo a la charla mía. Bueno, esta es lo que decía el padre, esta es la mano que lo estaban cargando para embarcarlo en Acapulco, donde tenía el taller Arenas Betancourt. Se le quebró la mano y ahí quedó. Obviamente fue soldada y ya está como lo vemos allá. Esa obra si bien fue contratada por Lázaro Nicol en 1955, la pagó la Sociedad de Mejoras Públicas y varios pereiranos en particular. Recuerdo que Alfonso Jaramillo Gutiérrez giró un cheque. Hay varias evidencias de que el municipio no tenía con qué cancelar los honorarios de Arenas y se reunieron entre todos y pagaron y eso despertó una ola de fanáticos a donar cosas, aprovechando Arenas Betancourt. Entonces aparece Dionisia Bernal donando el mal llamado Prometeo, que se llama realmente Monumento de los Fundadores. Bueno, Bolívar se llama Bolívar Prometeo, no se llama Bolívar Desnudo. El Monumento de los Fundadores que regaló Dionisia, Pobreza B le regaló la iglesia de Fátima y el Cristo sin cruz. Bueno, hubo toda una oleada de pereiranismo en eso, y ahí aparecen las obras que les menciono. Repito, era como una ola, una moda que se estableció, que en algún momento antes también había sucedido con Lucy Tejada, que Lucy vino y puso unas cosas y todo el mundo compró cuadros de Lucy Tejada. Igual pasó con Arenas, pero todo donado por la ciudadanía, ahí no había ninguna participación. Quienes conocen, pues todos los pereiranos. El lote que regaló Dionisia es un lote en plena Circunvalar, en el sitio donde el metro cuadrado tiene el mayor costo en la ciudad. Bueno, el otro convite es el de la Villa Olímpica. Recordemos que Pereira, para celebrar el centenario de 1963, le estaba pidiendo al gobierno nacional, ya lo decía Jaime en su intervención, tuvo varios fracasos solicitándose, pero la primera que quería era la de los Juegos para conmemorar el centenario. Y no se la dieron y no se pudo terminar la villa, pero el movimiento cívico que propendía por eso sí trabajó, y ahí estaba toda una comunidad sentada al lado donde estaba hoy la villa y donde estaba hoy el estadio, las piscinas olímpicas y todo. Sí, ya no me demoro. Otra gesta cívica fue la creación del departamento. Si bien crear un departamento es un trabajo político, hecho por políticos, en Pereira tuvo una connotación mucho más amplia. Se volvió una empresa ciudadana. Entonces aparece don Gonzalo Vallejo, aparece Eucaris Jaramillo, bueno, una cantidad de personajes que aportaron, hicieron posible crear el departamento. Todos los recursos para la creación del departamento fueron financiados por el sector privado, ahí no hubo dinero. Y Caldas no iba a aceptar que la plata.
Bueno, así como hicieron con el Banco del Quindío a finales del siglo XIX, cuando se separaron de Caldas, no había una entidad crediticia del departamento y se creó la Corporación Financiera de Occidente. Lástima que Álvaro ya nos haya dejado, Álvaro Vallejo. La corporación que fue la promotora de la cantidad de proyectos, el Ingenio Risaralda, está este hotel, que era el hotel de Pereira, ya después pasó a otras manos, transformadores TPL, la reforestadora de Risaralda, todos proyectos financiados por una financiera creada para que tuviera la ciudad ese servicio. Esas son algunas. Hubo al final empezando el siglo XXI, un esfuerzo que hizo la Cámara de Comercio con lo del primer ladrillo, sin llegar a adquirir las connotaciones exitosas que tuvieron los convites pereiranos, pues es como la última actividad que se ha hecho buscando el despertar el fervor pereirano para atacar las obras. Eso es lo que tenemos que buscar. Que hay muchas otras, sí, la carretera Armenia, la carretera Cartago, hay muchas obras que el civismo pereirano podría reclamar que fueran mencionadas, pero creo que esto es lo más importante. Entonces tenemos que dejar en claro que en Pereira el rescate del civismo no es sembrar algo nuevo, sino despertar algo que tenemos, que nuestros antepasados utilizaron y que los tenemos que sacar a flote, definitivamente. A todos ustedes, muchas gracias.